5 minutos al aire. Vamos a tener una entrevista especial también hoy. La vamos a hacer por Zoom, por comunicación por Zoom. No encontraba la palabra, la hacemos por Zoom. Vamos a estar comunicados con Nicolás Urclé, dirigente político que está proyectándose dentro del marco del Partido Justicialista. ¿En qué marco del Partido Justicialista? Lo aclarará él en el momento que charlemos con él. Él es representante del Partido Unidad y Futuro y tiene la pretensión de ser candidato a diputado nacional en el 2027. Como verán, me acompaña mi hija Selena, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos cuando Carlos lo diga. Bueno, buenas noches, Nicolás. Ya estamos conectados, ya estamos al aire. Yo no escucho. No sé, Nicolás, si vos me escuchás. Nosotros acá en el piso no te escuchamos. Lo vamos a tener que abrir, ¿no? Para escucharlo. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí? Ahí te estamos escuchando. Estoy yendo para mi casa con un problema en la capital federal que es intransitable, no se puede transitar por ningún lado. Perdón, así que lo vamos a hacer estilo calle. No hay problema, hacemos como si fuera un móvil en vivo. Exacto, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, igualmente desde ya muchísimas gracias por prestarte a la convocatoria, por acompañarnos en esta noche. Yo te presenté, no sé si lo escuchaste, como dirigente del Partido Justicialista. ¿Vos estás encuadrado dentro del Movimiento Nacional Justicialista? Sí, ¿y en qué sector del Movimiento Nacional? Nosotros somos una agrupación y partido que se llama Esperanza Nacional. Venimos de extracción peronista, que estamos trabajando en conjunto con el Partido Justicialista. Bien. Vos tuviste en el pasado una cercanía, una relación con el ex ministro Moreno, el ex secretario de Comercio. Fui candidato de Guillermo Moreno, 2017-2023. En ese contexto peleábamos la Diputación Nacional contra el modelo de Mauricio Macri. Y en el 2017 y 2023 peleamos la candidatura contra Milei. Y bueno, no se nos dio, perdimos en las PASO, acompañamos el modelo del peronismo y bueno, tuvimos la consecuencia de que esté Javier Milei en el poder, ¿no? Bueno, como verás, vos no nos ves, no sé si nos ves, estoy con mi hija co-conduciendo el programa, ella te va a hacer algunas preguntas. Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, nada, preguntarte un poco en base a lo que estuve viendo y estuve escuchando de varias entrevistas que diste, un poco lo que estuviste hablando. Sé que venís recorriendo el país y distintas localidades de la provincia, llevando estas propuestas desde tu espacio, desde Esperanza Nacional, y preguntarte cuál es el principal termómetro que vos estás viendo en base a tu recorrida, ¿no? ¿Qué es lo que percibís de la gente? Si hay más bronca, si hay frustración, si hay una expectativa de cambio de la gente, ¿qué es lo que vos percibís? Mira, hay frustración, hay enojo, hay descontento con lo que está pasando el gobierno nacional. Estamos escuchando a toda la población de diferentes distritos, diferentes de la provincia de Buenos Aires, del interior del país. Lo primero que piden es trabajo. La falta de consumo y la falta de trabajo es inminente. Acá, si recorres la ciudad de Buenos Aires, tenés un montón de comercio cerrado, mucha gente pidiendo en la calle y no hay consumo, no hay bares llenos como se había antes y
están rompiendo la industria nacional. Nosotros lo que proponemos es generar de vuelta la industria nacional, generar empleo y no empleo, como teníamos antes, pero bueno, eso generó de que las políticas erradas del gobierno anterior, de Alberto Fernández, nos llevara a que estuviera Javier Milei en el poder. Sí, en base a esto que me comentás, yo estuve viendo en varias entrevistas que vos diste en este recorrido que estás haciendo y vos hablás mucho y haces mucho hincapié en que en el gobierno actual no hay, como que este gobierno no tiene ni plan social, ni cultural, ni laboral para salir adelante. Con respecto a esto que vos planteás, si tuvieras que explicarle hoy al vecino común, al vecino que nos está escuchando en este momento, el Mirá, impacto nosotros lo directo que esto que vos mencionás tiene en la economía, perdón, nosotros lo ¿cómo se lo explicarías, digo, al vecino común claro, este impacto? Claro, nosotros lo que pretendemos es generar lo que se llama el proyecto de desarrollo sustentable. Volver a generar de que haya empleo y de que los jóvenes puedan tener ese primer empleo que no tuvieron y que no sea la puerta de salida Ezeiza, como está pasando hoy, como pasó en los 90, como pasó en el 2001, que los jóvenes se frustran, no tienen trabajo, y lo vemos en la provincia de Buenos Aires y lo vemos en la propia capital federal y en la provincia de Buenos Aires. 4 o 5 cuadras de cola tratando de conseguir un trabajo. Si no planteamos cómo reconstruir y cómo rearmar el empleo y cómo generar empresas que no se vayan a Brasil como Mercado Pago y Mercado Libre con los bonos contribuyentes que puso el Estado para generar una empresa, y estamos dejando que este país se desindustrialice y terminemos siendo solamente agroexportador. Otro tema puntual del que me gustaría charlar con vos, Nicolás, es la soberanía en base a los recursos de nuestro país. ¿Qué es lo que se está poniendo en venta hoy en día, ¿no? Las aguas dulces, el litio y el tema este que vos tocaste en varias entrevistas también con respecto a la base militar que hay en Ushuaia. ¿Cómo crees vos y cómo le contarías a la gente cómo esto afecta a las provincias y a los municipios del interior del país, la pérdida de estos recursos? Mira, eso es por el pacto que hicieron Donald Trump con Milei, Caputo y el Fondo Monetario Internacional, a cambio del endeudamiento extremo que está haciendo la Argentina, le cede los recursos naturales, ¿no? El litio, el uranio y muchas de las tierras raras que tenemos, y el pago de la base militar que quieren poner en Ushuaia. Esto es por el repliegue que está pasando a nivel internacional entre Estados Unidos e Irán, por el cierre del estrecho de Hormuz, y están generando un nuevo orden mundial. Van a haber un pacto del tema del Tratado del Pacífico Sur, por eso quieren poner la base militar en Ushuaia, para después saltar al continente blanco, a la Antártida, para que se reformulen los tratados antárticos y Argentina perder soberanía total sobre Malvinas y sobre la Antártida. Sí, por ahí también contarle al vecino que no está tan metido en política y en esto de los tratados como me contás, cómo afecta directamente por ahí, ¿no? En esto de no poder seguir gestionando hospitales, escuelas, haciendo obra pública, desde ahí, cómo afecta desde ahí al vecino común, ¿no? Por así decirlo. A ver, cuando vos no tenés recursos naturales propios, si no tenés el recurso de los minerales que queden en Argentina como divisas para poder sustentar obra pública, para poder pagar a universidades y mantener la gratuidad de las universidades, de los hospitales y de pagar el sistema de los jubilados como el ANSES y el PAMI, eso va a generar de que no haya plata para pagar a los jubilados, para que no podamos sostener las obras públicas para tener el recorrido dentro de las autopistas de nuestros países, no tener logística
Eh, Estamos en una situación crítica. Este gobierno lo único que quiere es llevarnos a la decadencia y de ser una colonia y no ser un país. Es lo único que está pretendiendo. Tenemos 6 millones de planes, no tenemos trabajo genuino. El déficit fiscal que ellos proponen es el déficit tocado bajo supuesta crecimiento de ese 7% que hablaba Milei, es el de Mercado Pago y el de Amazon. Se manejan con las estadísticas de las APP y no buscan el empleo genuino. Si vos le preguntás hoy a la juventud, lo primero que te dice es, o me voy al extranjero a hacer mi carrera, o tengo que vivir de un plan como plantean algunos sectores. Sí, por otro lado, me parece, por experiencias que yo conozco de jóvenes conocidos míos de aquí de la ciudad de Mercedes, se fueron con ese sueño a Europa, pero terminaron haciendo todo lo que no querían hacer acá. Trabajan de mozo, de lavacopa, limpiando baños, pasándole el rastrillo a las playas. Todo lo que no querían hacer acá en la Argentina porque decían que eran trabajos indecentes, lo hacen en Europa cobrando, convengamos que no cobran lo mismo que un español o un francés. Lo que pasa es que cuando los gobiernos que dicen que vienen a hacer las libertades, que la libertad la teníamos, porque cuando empieza el derecho de uno es el que donde termina el otro, vinieron con un discurso de Martínez de Oz para hacer un gobierno dictatorial, un genocidio económico, que está enrolado junto a la Embajada de los Estados Unidos y a las otras 2 embajadas de Inglaterra y de Israel, cuando tenemos un presidente que golpea a los jubilados, tenemos un presidente que no le interesa la salud pública y que pretende de que el sector privado es el que soluciona todo, la macropolítica y la micropolítica. Y la verdad que estamos viendo que los jóvenes no están haciendo lo que tendrían que haber hecho, que es cuidar su país, cuidar su riqueza, ser más nacionalistas, porque lo primero que nos vienen a sacar es la soberanía de nuestra linda bandera que tenemos. Los políticos intentan seguir con estos modelos económicos y creemos que nosotros con el modelo que tenemos de Esperanza Nacional puede ser el modelo que vuelva a traer la industria y de que los jóvenes vuelvan a la Argentina a trabajar y que se desarrollen y se críen y vivan y envejezcan en nuestro país, ¿no? Nicolás, otro tema que viene de la mano con esto que venimos hablando y que has hecho mención en varias entrevistas es el tema de la deuda externa, que según vos es impagable y anticonstitucional porque no pasó por el Congreso como debía ser. Ahora la pregunta es, ¿qué alternativa económica planteas vos o qué propone tu espacio para poder estabilizar la economía sin ir de vuelta a un default o a un endeudamiento como el que ya estamos? Mira, la deuda externa es impagable. Si hoy se fuera el gobierno de Javier Milei, debería 480.000 millones de dólares sin pasar por el tema de los intereses de deuda. Nosotros lo que proponemos es primero declarar la inconstitucionalidad de la deuda, porque no pasó por el Congreso Nacional, y rever quiénes son los que comisionaron por esa deuda, cómo lograron hacer la deuda y refinanciar los pagos sin ponerle la mano en los bolsillos de los argentinos. ¿Cómo se hizo en la primera gestión de Néstor Kirchner? Replantear y traerlo a las Cortes Nacional, la deuda norteamericana, y que Estados Unidos, por una vez por todas, admita de que la deuda de los 44.000 millones de dólares que tomó Macri y después vino tomando Milei continuamente, cada 24 horas se toma una deuda hoy. Se empiece a investigar verdaderamente dónde fue a parar esa plata, que no fue a parar a los bolsillos de los argentinos, ni en la industria, ni en el cambio de todo lo que había que arreglar en Argentina. Siguieron endeudando, siguieron postergando la vida de los argentinos.
La, la pregunta que me surge, escuchando lo que vos estabas planteando, que estoy casi en un 110% de acuerdo, es a partir de esa medida que sería eh, la declaración de la deuda ilegal, automáticamente tenemos que entender que se cerrarían los mercados en su gran mayoría de todo el mundo. ¿Cómo se vuelve a poner de pie una Argentina productiva y una Argentina con salarios dignos y trabajos decentes después de un desastre eh, terminal como el que va a dejar Milei el día que se vaya? Primero que tenemos que hablar de un proyecto de reconstrucción, ¿no? Porque hoy tenemos todos los ministerios sin presupuesto. Hoy no hay presupuesto ni para pagar una prótesis en, en el gobierno para un chico que esté en el Garrahan. Lo primero que hay que hacer es reconstruir, poner en marcha el sistema productivo que está cerrado, que está roto, que hoy no tiene logística, y empezar a financiar de los recursos naturales, cambiar la ley de identidades financieras. Hay que hacer un montón de reformas que son estructurales verdaderamente. No son poner las de regulación para los amigos del poder y no para el pueblo argentino. Hay que empezar a demostrarle al pueblo que este gobierno, financiado por los Estados Unidos, vino a hacer lo que empezó en 1955, entrar en el Fondo Monetario, someter al pueblo argentino, desfinanciarlo, desculturizarlo y empezar a dejar que seamos cada vez más ignorante el pueblo para que no pueda pensar y no pueda combatir lo que vienen a hacer desde afuera. En ese marco de situación donde va a quedar la Argentina sumamente expuesta, eh, ¿vos dónde te enrolarías dentro de lo que es, tenés ya a la vista o pensado un nombre de un hombre o de una mujer para que encabece la representación para la presidencia de la nación? Estamos en tratativas dentro del movimiento, estamos en charla continua con todos, así como tuvimos una charla ahí en Mercedes con el compañero Carlos Selva, que dimos una charla de política internacional, política nacional. Estamos conversando y empezando a darnos cuenta y mirarnos a los ojos los dirigentes que tenemos que dejarle el ego de lado y empezar a trabajar para el pueblo argentino. Hoy si me preguntás quién sería el nombre, y la verdad hoy no lo tenemos todavía, porque hay muchos dirigentes que todavía tienen ego y que no quieren hacer ese trabajamiento generacional. Nosotros planteamos un trabajamiento generacional, de que los jóvenes y los dirigentes que tienen experiencia nos acompañen a ir a combatir a este modelo neoliberal, ¿no? Que es la continuidad de Carlos Menem, de Martínez de Oz, de Videla, de Macri, y propiamente Milei con Victoria Villarroel, ¿no? Que no deslinda de culpabilidad porque ellos vinieron a hacer este modelo. Por más que ella diga que hoy el gobierno no pertenece, ella sigue estando en el espacio de la libertad avanza y, y tiene parte de culpabilidad de que este gobierno haga lo que está haciendo y no acompañe a la mayoría de los argentinos que hoy padecen de falta de trabajo, falta de salud, falta de educación. Eh, Acá la reconstrucción no la tiene uno, nadie se salva solo. Todos tenemos que armar para esa reconstrucción de la patria, ¿no? No, hay que empezar a hablar también de los tratados de Madrid, que son los que hicieron para que los ingleses acá hagan negocios y se quede y sí no podamos pelear la soberanía de las Malvinas. Cada vez que pedimos la soberanía, siempre llega algún presidente para darle la derecha a los ingleses. Entonces tenemos que hablar del Tratado de Madrid, donde los neoliberales se plantearon
de que la soberanía de Malvinas no se tiene que ser tratada. Pero bueno, hay un tratado de la ONU que lo que dice que la soberanía es de Argentina, con muchos países de la Latinoamérica. Cuando vos hablas de la reconstrucción, hay dos áreas que a mí me parecen fundamentales porque tienen que ver con el desarrollo, con la producción y fundamentalmente con la generación de dólares, que es lo que nos guste o no nos guste en este desgraciado sistema capitalista global, talla como moneda internacional, que son los puertos del río Paraná y las vías fluviales y la reconstrucción de ferrocarriles, que creo que es, como lo señalaba Perón, las venas ardientes de la Argentina, que debemos recuperarlas para poder darle una opción a la producción más accesible para el transporte de la mercadería, ¿no? Y primero hay que decir la verdad, ¿no? Cuando llegó Carlos Saúl Menem dijo que ramal que paraba, ramal que cierra. Y hay pueblos que Sí. han quedado desaparecidos sin tener el ferrocarril. Primero lo que hay que reconstruir es la marina mercante, de que nuestros insumos y bienes y consumos que exportamos queden como visa en Argentina, tener una bandera de flota de marina donde podamos llevar nuestros productos. Volver al ferrocarril es importantísimo, tanto para la provincia de Buenos Aires como para el interior del país. Tenemos que darle más bolilla al interior de la Argentina y a la provincia de Buenos Aires, y no quedarnos como una mirada centralista de, del unitarismo, de que Buenos Aires digita y las provincias aportan para que pueda quedarse un patrón con las regalías del pueblo, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental y creo que tendría que ser el fundamento básico y primordial del próximo o la próxima presidente o presidenta que dirija nuestro país, porque ahí entenderíamos el verdadero sentido de la Constitución Nacional, de nuestro sentido federal, ¿no? Mira, primero hay que reconstruir y derogar la Constitución del 94. Volver a la Constitución del 49, donde protegíamos subsuelo y suelo argentino, para que no se lleven las regalías. Y tercero, generar que la industria nacional sea para los argentinos, no para el extranjero. La Argentina es para los argentinos, no para los extranjeros. Lo que generamos es que vengan todos a habitar el suelo argentino, que dejen los impuestos en Argentina, que trabajen en Argentina, que tomen la educación en la Argentina. No sé, no sabemos quién va a ser el presidente, pero desde esta humilde organización nosotros nos lanzamos y vamos a combatir hasta hasta el último momento. Vamos a defender la Constitución Nacional, vamos a defender la bandera argentina y creemos que el federalismo existió con Juan Manuel de Rosas, existió con la creación del Estado-Nación, con San Martín y con los grandes próceres. Tuvimos pleno empleo con Perón y tuvimos algo de acción con Néstor Kirchner cuando volvimos en el 2003. El resto ya lo demostró la historia. Los liberales lo único que hicieron es endeudar el país. Dejaron desocupación, dejaron pobreza, dejaron villas miseria, porque las villas empezaron con Videla y con Martínez de Oz. Sí, concuerdo en casi todo con vos. Lo único que te agregaría, que parece como que es una parte de la historia argentina que se borró. Se olvidan del bombero de la Argentina, el que apagó el incendio, el que hizo posible que la Argentina se ponga de pie y Néstor Kirchner sea presidente, que se llama Eduardo Duhalde, que es un presidente que tuvo que venir a apagar el incendio que había dejado de la Rúa. Obviamente que el doctor Duhalde fue un pilar importante para que Néstor Kirchner pudiera terminar de poner el país de pie. El tema es que después del deceso de la vida de Néstor Kirchner en la política y en su paso a inmortalidad, se quisieron infiltrar en el movimiento los progresistas y terminamos detonando el proyecto nacional. Yo creo que hay que volver a la vida del proyecto nacional, del movimiento, donde el movimiento obrero es el primordial motor
de ese peronismo, donde nosotros supimos tener nuestras glorias, ¿no? Los derechos de los trabajadores, los derechos de los niños, donde un partido que tenía un pensamiento, un sentir popular y nacional, que creo que lo estamos volviendo a lograr, tanto los jóvenes como algunos dirigentes que tienen experiencia, ¿no? Nicolás, como última pregunta, yo quiero hacer mención a un tema que vos venís hablando, del que me siento parte por ser joven, y es el trasvasamiento generacional dentro del peronismo, ¿no? Como hablaba el general Perón. Bien sabemos que esta cuestión no es tan fácil, que en la política argentina nadie te regala un puesto por ser joven. Entonces, preguntarte hoy desde tu espacio político, ¿cómo pensás que podría llevar a cabo esa idea? Mira, nosotros creemos que el trabajamiento generacional va a llevar tiempo, porque es una idea, es trabajar en la idea, no es tirar un viejo por la ventana, no es tirar un dirigente por la ventana. Los dirigentes que están, obviamente que no te van a regalar el puesto, pero si hay un lugarcito hay que ocuparlo, decía Perón. Entonces nosotros ocupamos los espacios para poder generar la discusión dentro del movimiento y recién ahí lograr ocupar bancas y empezar a llevar los proyectos que verdaderamente quiere el pueblo argentino, que no es bájenme solamente la inflación como dice Milei. Acá lo que tenemos que generar es que el pueblo argentino viva feliz, viva bien, como vivía en su momento, recuperar la paz y la unidad de todo el pueblo argentino y dejar la grita moral de que uno es mejor que el otro, de que solos cada uno individualista se salva, y no es así. Entonces lo que hay que generar es la unidad del pueblo argentino, la pacificación social, porque si seguimos así con un gobierno que lo único que hace es hostigar, podemos terminar en las viejas épocas que había en Argentina. Ojalá que no. Ojalá que podamos lograr ese trabajamiento generacional y que la nueva generación de políticos que venimos pensando para este pueblo, podamos darle la felicidad al pueblo argentino. Se está dando algo en los medios de prensa hegemónicos que está siendo levantado seguramente por intención y voluntad de algunos de esos dueños del verdadero poder de la Argentina. Se está diciendo que la doctora Miriam Bregman está creciendo y que está ocupando los espacios que deja libre el peronismo. ¿Qué opinión te merece? Que el peronismo tiene que tomar los espacios, tiene que tomar la varita del mariscal y tiene que salir a conducir, a llamar a todos los peronistas. No importa si tenemos discordancias en algunos aspectos. Acá el único enemigo es Milei. Nos tenemos que unir todos para poder sacar a Milei del poder. Ahora, lo que hace la doctora Bregman es una casualidad de que la izquierda argentina trate de tomar los lugares que dejó desocupado el peronismo por mezquindades, ¿no? Por egos propios de algunos actores que lo vemos de público conocimiento, que lo único que hacen es correr a algunos actores que venimos peleando de abajo. ¿Cómo ves desde tu lugar, desde tu espacio? Me comentaste al principio que estás colaborando dentro del marco de la nueva estructura del PJ, ya sea nacional o provincial. ¿Qué opinión te merece y cómo estás viendo vos esta... El general ya lo decía, ¿no? Cuando los peronistas están haciendo ruido, no es que se pelean, sino que se están reproduciendo. Esta batalla casi sin cuartel que se está dando en la provincia de Buenos Aires entre las estructuras de la Cámpora y el movimiento de Derecho al Futuro. Mira, cuando el peronismo se pelea porque se reproduce, pero lo que está haciendo el sector de Máximo Kirchner no es reproducirse, sino generando un roce con Axel Kicillof que es innecesario. Yo creo que la Cámpora,
el kichilosifismo, Moreno, todos los actores nos tenemos que sentar en una mesa, discutir adentro y dejarnos de la mezquindad por tener apellido. Como dijo una vez la Chicho Valde, no soy portador de apellido, porque tenemos que lograr de que se vaya este gobierno, ¿no? Que termine los 4 años. Se nos cortó la comunicación. Se ha quedado sin señal seguramente por la zona. O sin wifi, o sin batería. Bueno, esperamos un minutito a ver si volvemos a conectarnos. Bueno, estábamos escuchando la palabra de un dirigente peronista. Hola, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? No, se cortó la señal. Bueno, lo que decía es que, a ver, lo que hizo Máximo es innecesario mandar a la cámpora a tener un roce con Axel Kicillof, ¿no? Todos se tienen que juntar en una mesa, dejar los egos de lado. Cuando digo todo, no es solamente los que tienen renombre, sino los que estamos como emergentes, también tenemos que sentarnos en esa mesa de discusión, dejar la mezquindad de lado, construir el plan de acción y esa unidad de concepción entre el movimiento obrero, las organizaciones libres del pueblo, los partidos políticos que conformamos el PJ e ir todos contra el modelo neoliberal. Tenemos que lograr ser una fuerza competitiva y eso dejaría de lado los resquemores del pasado, pero bueno, no hay que tener aportación de apellido para hacer política. Tenemos que salir todos a persuadir y a convencer al pueblo argentino que se puede cambiar de una vez por todas. Bueno, son casi las 8 de la noche. Te agradecemos enormemente este sacrificio que estás haciendo, porque me imagino lo difícil que debe ser caminar por Buenos Aires a esta hora, ya casi de noche, y encima coordinar el pensamiento y la comunicación. Te damos un enorme saludo y un agradecimiento extraordinario, porque realmente ha sido de tu parte un sacrificio importante. Gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, déjame decirte que en breve estaremos de vuelta por Mercedes, estaremos hablando y construyendo también el pensamiento con los gremios de la provincia y de los diferentes distritos para construir esta alternativa, ¿no? Esta alternativa está creciendo en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires, en Capital también. Lástima que tenemos un jefe de gobierno que quiere poner un muro para que los provincianos de la provincia de Buenos Aires no pasen para la capital federal. Esto es el neoliberalismo. Piensa que hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Les agradezco la comunicación, les mando un fuerte abrazo y estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, si llegás a venir la próxima un día miércoles, me avisás con una semanita de anticipación y te esperamos en estudios donde podamos tener una charla un poco más extensa. Dale, perfecto, yo te aviso. Muchísimas gracias. Dale, a vos, buenas noches. Nicolás, abrazo. Bueno, este ha sido este programa especial que hicimos en un día viernes. Tenemos que dejar la pantalla libre, se viene, me lo contó un pajarito, después de nosotros. Un programa de información con el señor Gustavo Gutiérrez. Bueno, hija, ¿qué te pareció? No, me encantó. Súper ameno y enriquecedora la charla. No, me gusta. Yo soy militante política, peronista, de la cuna, así que nada. Bueno, desde ya muchas gracias, Carlos Soto, el hombre de los botoncitos. Muchísimas gracias por ponerlos al aire. ¿Hacemos un enlace y seguimos? ¿Hacemos un pase? ¿Hacemos un pase y seguimos? Bueno, acá tenemos al que va a continuar en la pantalla de Mercedes Ya, Gustavo Gutiérrez, que damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Cómo Tanto andás, tiempo, Gustavo? ¿Tanto la tiempo? verdad, es una alegría de Te verte. presento a mi hija. Un gusto, ¿cómo estás?
Hace mucho que no lo veo a Fabián, está bien, no estoy mucho en Mercedes, mi trabajo no me lo permite, pero siempre con buena relación, sabiendo que Fabi es un peronista de pura cepa, por eso habla con los peronistas, que ya quedan pocos, no hay muchos, pero bueno. Lo que pasa que en alguna medida, como lo dijo el general, los tiempos cambian, las épocas se van transformando y lógicamente tenemos que ser coherentes en lo que alguna vez se llamó trasvasamiento generacional, pero también adaptación de la doctrina, o sea, respetando los parámetros básicos de la doctrina a rajatabla, pero ir adaptándolo porque... Actualizándolo, claro, tal cual. El general Perón, creo que nunca se le ocurrió de que una persona podía hablar por teléfono de Europa a Argentina, claro, y que se vieran las caras, obvio, por ejemplo, para decir una de las tantas... El mundo cambió y el peronismo se quedó en el tiempo y lamentablemente otros captaron las banderas, el escudo y destruyeron lo que en realidad era el peronismo. Mi abuelo fue ordenanza de Eva Perón, murió a los 96 años. Me contaba lo que hacía Eva Perón en la biblioteca donde ella trabajaba. Y la verdad que hoy, yo sí que camino la capital y el interior del país, todo eso se ha perdido. Y lamentablemente, es como vos decís, debe actualizarse, debe seguirse la doctrina, pero debe actualizarse a los tiempos que vivimos. Déjame disentir en una cosa. Yo creo que el peronismo es tan grande, tan poderoso, tan revolucionario, que se convirtió en el faro a conquistar, y después de la muerte del general Perón no logramos encontrar un intérprete cabal. Creo que lo más cercano que yo por lo menos en mi época puedo hablar, es de Antonio Cafiero, de Eduardo Duhalde, de Hilda Chiche Duhalde, con todos aquellos que me van a salir al cruce y me dicen que estoy equivocado. Eso es lo que yo pienso. Considero que con Eduardo Duhalde y Chiche Duhalde acierta. Creo que ahí fue la última etapa de un peronismo doctrinario con todos sus aciertos y todos sus errores, porque como somos seres humanos nos podemos equivocar siempre. Tal cual. Eso no está exento. Pero después los intérpretes es como que se pararon afuera del marco de la doctrina, más allá de que tuvieron mejores o peores gobiernos, más o menos adhesión popular, pero no respetaron los cánones básicos de la doctrina nacional justicialista, porque me perdone quien lo considere distinto, pero el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. El peronismo es un movimiento transversal que además es superador. Y quisieron hacer un peronismo de izquierda cuando ahí es donde se salen de la matriz del basamento doctrinario del general Perón y abandonan las banderas. Fabi, déjame que le diga al director de nuestro canal si le puede avisar a nuestro invitado la dirección de nuestro programa. Y ya que está, voy a dar una noticia en tu programa y también voy a dar una primicia. Dale. Porque vos sabés que mi programa se dedica pura y exclusivamente a lo que es la seguridad y también a lo judicial. Sí, sí. Que estamos trabajando muchísimo con eso. Pero te voy a dar una noticia. El día 29 de mayo del 2026 a las 14:30 horas, los autoconvocados del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que gobierna el gobernador Kicillof, se van a hacer presentes en la jefatura de La Plata, pero también en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Familiares, retirados y algunos que estén en actividad. El primer objetivo es presentar un petitorio en razón de los bajos salarios que percibe tanto el personal retirado como el personal en actividad, los que en muchos casos no llegan a cubrir la canasta básica para una familia. Asimismo, reclaman los montos de horas extras y uniformes, cuales suman
irrisoriamente. Mejores condiciones laborales. Tengo casos, porque lo trabajamos con la justicia, de ratones y condiciones infrahumanas que dentro del servicio penitenciario, que hay jueces de nuestra ciudad de Mercedes que visitan las cárceles para hacer la inspección que corresponde. Le sacaste el número de documento a cada juez que fue, ¿no? A todos. Porque los jueces son muy pocos. No, pero hay causas. Sí, eso pero hay muy pocos. Sí, muy pocos. Muy pocos que se ponen los botas y cual. se meten dentro de una unidad. Bueno, ahora se van a dar cuenta del porqué. Controles exhaustivos sobre los descuentos de las mutuales, fantasma. En el caso inclusive de las fuerzas federales, se está descontando por encima de 200, 300 mil pesos según el sueldo y no tenemos la cobertura de la obra social a nivel nacional. Lo asiento así porque nunca ocurrió en la historia. Bueno, pero tendrían que decirle a esos muchachos de azul de las policías federales, de las fuerzas federales, que se acuerden de eso cuando van a cagar a palo a los viejos. En la Plaza de Mayo. Sí, cumplen órdenes como el Ejecutivo, igual que cumplían las órdenes pero con la dignidad del uniforme se defiende por la persona, no por la jefatura. No se puede defender en actividad, se expulsa. No es cierto, no desconocés del tema. Por tal motivo no estamos discutiendo, estamos charlando. Por tal motivo, cambiando en posiciones, o sea, sí, para eso está el programa. La quinta cosa, por tal motivo le solicitamos a la totalidad del personal retirado que se convoque. Y la noticia de este programa, que acá mucho no se charla en otros programas que yo miro, es que tan obsecuentes son del intendente actual de nuestra ciudad, obsecuencia por doquier, yo no sé si porque reciben dinero o qué es lo que hay detrás, pero en algún momento se va a saber, es que va a ser expulsado del gobierno el secretario de Seguridad, Matías Maresca. Esa es la noticia, la primicia, y que lamentablemente no va a colocar a alguien que tenga conocimiento en la materia de seguridad, sino va a ser el mal mayor. Una vez el intendente, conversando conmigo, dijo, defendía tanto a Anselmo, pero cuando Anselmo renunció, dijo que la verdad que él reconocía que se había equivocado. Lo nombra a Matías Maresca, dice, es un buen chico. Y ahora, pero en esta situación... un secretario de seguridad, no un buen chico. Yo conozco un montón de buenos chicos. Bueno, ahí está, compartimos, tal cual. Yo también conozco muchísima gente buena. Pero si no sos eficiente, lo bueno no sirve. Maresca te archivaba las causas, te hacía cumplir los términos legales y te archivaba las causas, las denuncias. Y estoy hablando con conocimiento de causa porque yo firmé varias de esas denuncias. Simplemente para no ir en contra de la voluntad del Ejecutivo cuando era juez de falta. Bueno, la obsecuencia hace mal. Bueno, pero si vos tenés un funcionario que no cumple su función siendo juez de falta, no lo podés elevar a secretario. Bueno, ¿y la responsabilidad de quién es? De quien lo eleva, ¿no es cierto? Bueno, pero en vez de colocar gente competente, el intendente redobla la apuesta y va a poner a una funcionaria que no tiene ni la menor idea de lo que es la seguridad. Funcionaria. Actualmente funcionaria. ¿Clara? No. Actualmente funcionaria. De desarrollo social. Nómbrenla ustedes. Jorgelina. Sería un bochorno para nuestra ciudad, que sigue teniendo una inseguridad altísima, con un consumo de droga altísimo. Por eso se han hecho procedimientos. Y se sigue trabajando en investigaciones, donde siempre, como lo digo, el primer problema a charlar, el primer problema es el propio Ejecutivo. Por eso salí a desmentir cuando el Ejecutivo dijo que había participado. No importa, te estoy dando la primicia del tema. Porque te digo que él quiere provocarme. Para la ciudad de Mercedes es más pesada. No. Es más pesada la novedad de que Jorgelina deje desarrollo social a que vaya a seguridad. Porque, a ver. Jorgelina Silva. Jorgelina Silva lo dije 2 veces. Lo dijo. ¿Estás sordo, ya? Ponete el audífono. Pero sería un bochorno. A ver, soy la única persona que al intendente le dije, vos fracasaste en 2 cuestiones, en la seguridad y en la creación de puestos de trabajo privado. Y lamentablemente el tiempo me terminó dando la razón. Y ahora nadie va a venir a invertir en Mercedes, ninguna empresa grande va a venir a generar puestos de trabajo. Te voy a preguntar algo que me diste el pie y después ya cortamos, sí, porque tenés el invitado.
¿Por qué le tienen tanta fobia al Estado y siguen insistiendo con la estupidez del trabajo privado? Si el trabajo es trabajo. No se le tiene. No se puede, no. el privado no se puede desarrollar sin el desarrollo de las funciones que cumple el Estado. No es un error de concepto lo que está diciendo. No, para nada. Sí, para No, que para tengas nada. una idea, no. Tienen que convivir, no Ahí sigan está, insistiendo ahí está. con el trabajo Ahí privado, está, el trabajo ahí privado. está. Bueno. Si el trabajo privado no puede existir si no tenés servicios públicos. Bueno, ahí está. El trabajo privado, cuando hay una descomposición, como está habiendo actualmente en lo público, que se echa y se echa y se echa y se cierran entidades públicas, lo que hace el trabajo... Ustedes lo pusieron ahí donde está. ¿Quién ustedes? ¿Perdón? Ustedes, vos fuiste candidato de Marilina, de la derecha, fuiste a apoyaste a No, Milei. yo fui candidato al vecinalismo. Ese era un cuentito. No, si cuentito participaste no. de la interna radical, ¿qué me venía a Y decir? bueno, Era un cuentito para la ginada ese. del Era un vecinalismo. cuentito para la ginada si participaron de la interna radical. ¿De qué vecinalismo me está hablando? No, radical no. Nosotros fuimos con el PRO en una alianza. No con También. No, la También, radicalismo no. otra de las barbaridades que hicieron. Bueno, pero votamos por el vecinalismo. ¿Quién ganó ahora las elecciones de medio término? El vecinalismo. Por supuesto que obviamente ahí yo no coincido con la política que lleva adelante Subeldía, pero es vecinalista. ¿Eh? No importa, pero metió gente en el consejo. Pero no ganó, salió Bueno, tercero. pero volvemos a lo mismo. Vos querés un Estado solamente público, te viene un gobierno que te destruye lo público y la gente ¿dónde queda? Pero no me escuchaste a mí lo que dije. Tienen que convivir. Yo dije eso. Bueno, tienen que convivir. Pero convivir. La coexistencia. Sí, coexistencia. pero Uno la ciudad de Mercedes, separado no. la ciudad de Mercedes no tiene coexistencia. Tiene Y todo pero porque público. pero porque tiene una matriz histórica, que eso es lo que hace la característica y la particularidad. Pero hay que cambiarla. No se puede seguir con lo mismo, porque por eso hoy yo quiero que camine la ciudad, no sé si la caminás. ¿Y qué querés, el conurbano? No, quiero que camine la ciudad y quiero que vos digas, ampliemos el parque industrial y creemos Carnaval, y hacerme un corte, que dentro de 10 años, si llegan a venir empresas de Mercedes, me voy a sentar, si estoy vivo, me voy a volver a sentar ¿Sí? con él para que me diga si realmente no nos convertimos nunca en la cola. ¿Por qué? ¿Por tener empresas? Por aumentar Empresas la privadas. matriz, aumentar la matriz distorsionada de lo que es Mercedes. No, ya la aumentó el intendente cuando llegó. Vos tenés un desconocimiento enorme de los barrios. Por eso. No sí, tengo desconocimiento de los barrios. Te voy a decir más. Te puedo asegurar. No, sí, tenés un gran desconocimiento. No. Mirá, te voy a decir más. En la ciudad de Mercedes hay Creo que ciudadanos. no has caminado la ciudad ni el 10% de lo que tenés caminé yo en los últimos 50 No tenés años. ni el 5% de la información que manejo yo. Olvídate. Y seguro, porque yo no me meto ni en las causas penales ni en No, los tribunales. olvídate. Y además te digo, tenés nacionalidades peruana, paraguaya y todo eso con delitos graves. ¿Quién lo permitió? El señor intendente municipal. 65. No importa dónde, pero lo permitió el intendente municipal. Cuando te sacan la ficha no importa. A quien vos defendés. No, yo Sí, no sí, defiendo sí. a nadie en particular, A y quien vos mucho defendés, menos la sí. cámpora. No, pero no importa. Pero Y mucho menos la cámpora. es parte del peronismo. Yo defiendo. Te guste o no te guste, hoy están dentro del absolutamente. peronismo. Es el presidente del peronismo. Tal cual, En la ciudad de Mercedes. tal cual. Partido al que no convalido porque considero que no me representan las autoridades. Lo dije acá sentado con la vicepresidenta del PJ, un día antes de las elecciones. Un día antes, no, unos días antes. El tema es el siguiente: yo defiendo lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho no lo defiendo, sea peronista o no sea peronista. El intendente no es peronista. Y es presidente del total y partido. absolutamente Máximo convencido. Kirchner no es peronista y fue presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. La verdad, con esa característica quieren reformar al peronismo. A ver, Bueno. pero no podés meternos a todos en la misma bolsa. No, yo no meto a todos. Yo sé quién es peronista Porque y quién no es nosotros, peronista. cuando uno habla de nosotros o de ustedes, estamos haciendo una globalización que no da entidad. Bueno, lo mismo hiciste vos conmigo cuando el tema de cosas. ¿De dónde vengo yo? ¿De qué extracción vengo? A ver. Peronista. Ah, y entonces ¿cómo me decís que voté? Sí, pero fuiste candidato en No, Medellín, pero por el papá. vecinalismo. Bueno, fui vecinalista. Invítalo el 31 de mayo a Nodo, que venga, Ande, ¿qué hay ahí? que se haga un espacio. Hacemos un programa donde participan casi todos los programas de Mercedes Ya. Te esperamos el domingo 31 de mayo. Sí, si estoy en Mercedes, con todo gusto. Yo recorro mi país. Está invitado. Carlos, vamos a cerrar
porque Fue muy así lindo, le dejamos el espacio y un día lo voy a invitar a mi programa. Así nos peleamos Claro, durante obvio. 2 horas y Y porque pico. si no, no va. O sea, que sea todo bueno, no va. Así, Va. yo lo primero que le dije, hace mucho tiempo que no lo veo, pero yo sé discutir con él. ¿Eh? Sí, porque nosotros no Siempre, personalizamos siempre. las discusiones. No, tal cual, Son tal ideas. cual. Cada uno tiene su idea, cada uno la expresa. Y fíjese que venimos los dos de la misma extracción, porque yo vengo del peronismo, pero del peronismo de Perón, no del peronismo de ahora. ¿No? Yo vengo del peronismo de Perón, no coincido con lo que está ahora. Y él tendrá su defensa y está muy bien y la respeto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Casi con seguridad vamos a tener un programa de jóvenes, todos sub 40, para poder hablar de la realidad de la ciudad y de la nación. Y si se toca, seguramente los radicales van a venir con la provincia. También vamos a hablar de la provincia. Conduce en punta Yelén. Sí. ¿Cómo hizo hoy? Me deja. ¿Cómo hizo hoy? Bueno, Sí, fue la sí, mejor. Hasta que vino Pajarito y me metió el dedo en la oreja. Claro, ya. Hasta Escuchame, ahí ya está. fue Ahí ya fuiste. la que mejor preguntó al candidato a diputado fue la hija. Con Sí, eso te olvidate, dije, con eso te digo olvidate. todo. Y porque no está viciada todavía. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Hasta la Gracias. próxima. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes.